Bueno, tengan un muy buen día. Mi nombre es Kevin Reyes. Eh, este es el tema de operaciones básicas de una fresadora para la asignatura de tecnología industrial. Bueno, como contenido, primero vamos a ver el objetivo, una pequeña reflexión, qué es una fresadora y las operaciones básicas que desempeña una fresadora. Bueno, el objetivo es compartir los fundamentos pues de las operaciones básicas de una fresadora y pues que aprendamos y tengamos la teoría, ya que por el momento pues lastimosamente no podemos hacerlo o como hacer una visita a un lugar donde tengan una fresadora y poder ver de cerca y acompañar los pasos que se hacen. Como reflexión, tenemos pues los caminos difíciles conducen a destinos hermosos. Enzo Ferrari. ¿Qué es una fresadora? Bueno, una fresadora es prácticamente una máquina, una herramienta que se inventó pues con un eje horizontal o vertical sobre el que gira una herramienta de corte llamado fresa y que tiene pues una mesa horizontal en la que se coloca o fija una pieza de trabajo a la que podemos mecanizar con la fresadora. Esto nos sirve para hacer piezas, aparte pues esto nos ayudó también a que fuera súper cómodo alguna pieza de algún vehículo, de otra máquina, incluso de máquinas más grandes, las fresadoras se encargan de hacerlo. Más adelante vamos a ver un video también para que quede muy claro. Y pues estas son las operaciones de una fresadora. Hay muchas, la verdad, hay muchas operaciones. La verdad, una de estas personas que maneja una fresadora me decía pues que en realidad sí hay operaciones básicas, pero que todo está en la imaginación también que use esa persona y que tenga esa habilidad para usar la fresadora. Aquí tenemos como primer punto pues el fresado frontal. El fresado frontal, pues esta operación básicamente hace superficies planas en la cara de la pieza de trabajo. Esta operación de mecanizado se realiza a las superficies que son perpendiculares al eje de la cuchilla. La operación se realiza con la fresa frontal montada en el eje de la máquina. También tenemos, hay algunas que se parecen mucho. También tenemos el fresado lateral. Pues este es el proceso de mecanizado en el que produce una superficie vertical plana en los lados de la pieza de trabajo. Esta operación se realiza utilizando una fresada de corte lateral. También tenemos el fresado plano, pues que es un proceso de fresado de superficies planas, siempre manteniendo el eje del cortador paralelo a la superficie de esta fresada. También se llama fresado de superficie o fresado de losa. Una fresadora plana pues se usa para el fresado simple. Este es muy parecido al primer fresado, al fresado frontal. De ahí tenemos el fresado de Stradley. Este es un proceso en el que se utilizan dos fresados laterales para mecanizar los lados opuestos de una pieza de trabajo simultáneamente. La operación de fresado o horquilla, como se conoce, se muestra en la figura que se proporciona a continuación. Yo se la voy a enseñar en el video para que tengan como una mejor vista. Ahorita sigamos con el fresado angular. El fresado angular pues es un proceso de fresado de superficie plana que son paralelas,
que no son paralelas ni perpendiculares al eje de la fresada. También se llama fresado de ángulo. De ahí tenemos el fresado de pandillas. Pues en este fresado el proceso de mecanizado en el que dos o más fresas pues se utilizan juntas para realizar diferentes operaciones de fresado simultáneamente. O sea, puedes hacer como una pieza, le puedes estar haciendo por poner un ejemplo, dos orificios al mismo tiempo y teniendo dos fresas, perdón. También dice que en este fresado pues de pandilla, los cortadores prácticamente están montados en el árbol del eje. De ahí tenemos la molienda de la forma, en el punto 7. Entonces este proceso, pues el mecanizado es un contorno especial compuesto por curvas lineales correctas o completamente de curvas en un solo corte. No específicamente tiene que ser un orificio o como lo que conocemos como un hoyo, sino que no es una línea, sino que puede ser como una curva, ¿no? Y puede ahí depender de eso. Para realizar pues esta operación se utilizan fresas formadas al contorno que se va al corte. También tenemos la molienda de perfil. Esta operación de fresado se usa para cortar un perfil en la pieza de trabajo, ¿no? Para cortar exactamente el perfil, digamos. Como punto 9 tenemos el fin de fresado. En el proceso de producción, las superficies planas, que se pueden ser horizontales, verticales y en cualquier ángulo, teniendo como referencia pues la mesa de trabajo. La fresa de extremo pues dice que se usa para realizar esta operación, ¿no? La dichosa fresa de extremo. Y tenemos como punto 10 la sierra de fresado. Es un proceso de mecanizado, dice que se utiliza para producir ranuras estrechas o ranuras en la pieza de trabajo. También se usa para dividir la pieza de trabajo en dos partes iguales o desiguales. Como punto 11 tenemos pues la molienda de las principales formas, ¿no? Ranuras y de estas ranuras, ¿no? Estas operaciones de fresado se utilizan para producir formas claves, ranuras y ranuras en las piezas de trabajo, ¿no? El fresado de engranajes, este es bien delicado, siempre y cuando hablando del material, ya que si no se pone bien o no se hace bien, pues con un engranaje que esté mal, a veces pues te puede arruinar dos engranajes. La mayoría del tiempo el engranaje va con otro engranaje que lo hace caminar o va al motor directamente, y si el material es muy débil o no se pone exactamente, pues prácticamente se empiezan a comer entre ellos mismos. Tienen que estar bien lubricados también. Y dice pues que para hacer esta pieza, el proceso de fresado que se usa para cortar el engranaje en la pieza de trabajo, esta operación se realiza mediante el uso de fresas formadas llamadas cortadores de engranaje evolventes. Interesante. Como punto 13 tenemos el fresado de helicoidal. Esta operación de fresado pues se realiza para producir objetos con diseño helicoidal, como engranajes helicoidales, taladros retorcidos, etc.
como para hacer la pieza del taladro, ¿no? Este más que todo se utiliza como pues en las piezas cilíndricas, por decirlo así. Tenemos el fresado de levas. Este igual muy interesante. Este por ley tiene que ir lubricado. Es un proceso de mecanizado que se utiliza para hacer levas, ¿no? Completamente. Las levas se utilizan, dice, para abrir y cerrar las válvulas en motores de combustión interna, donde van las válvulas. No sé si han visto un eje que lleva como una válvula y que son las que le hacen dar vuelta al pistón. Pues aquí se hace el fresado de levas también, ¿no? También otra operación pues muy básica, pues el fresado de rosca, que ese todos lo conocemos, que lo pueden hacer pues ya sea como en el licoldal, que es cilíndrico, para hacerle la rosca por lo menos a un tornillo, por un ejemplo. Y también el fresado de rosca pues también se puede hacer en una pieza, ¿no? Se dice pues que en el proceso de fresado se utiliza para cortar roscas, pues obviamente tiene que ser una pieza cilíndrica. Y pues a continuación les voy a mostrar un video para que quede más explicativo y que también es parte de donde se ha sacado la información. Vamos a presentar el tema la fresadora y sus operaciones básicas. Una fresadora es una máquina herramienta con un eje horizontal o vertical sobre el que gira una herramienta de corte llamada fresa y que tiene una mesa horizontal en la que se coloca o fija una pieza de trabajo. Una fresadora es una máquina herramienta con un eje horizontal o vertical sobre el que gira una herramienta de corte llamada fresa y que tiene una mesa horizontal en la que se coloca o fija una pieza de trabajo a la que le daremos forma con la fresa. Llevar la fresa hacia la pieza de trabajo situada en la mesa, la fresa la corta y le da forma. Recordemos que al decir mecanizar, quiere decir dar forma mediante el corte. Una máquina fresadora es una herramienta diseñada para mecanizar metales, madera. También se conoce como máquina multitarea porque son máquinas multiusos capaces de fresar y también de tornear los materiales. Funcionamiento. La función de una máquina fresadora es desbastar material utilizando un cortador o cortadores cilíndricos que desbastan la pieza a fabricar, utilizando los bordes afilados del cortador, y el corte se realiza moviendo la pieza en por lo menos 3 ejes de movimiento. La fresadora cuenta con 3 partes principales, las cuales se explicarán a continuación. Bancada. La bancada o base permite un apoyo correcto de la fresadora en el suelo, es decir, que se dé el apoyo correspondiente de la fresadora en el piso. Cabezal. El cabezal es un mecanismo que aumenta las prestaciones de una fresadora y es de aplicación para el fresado horizontal, vertical, radial en el plano vertical, angular en el plano vertical perpendicular a la mesa de la fresadora y oblicuo o angular en el plano horizontal. Este mecanismo es de gran aplicación en las fresadoras universales y no se utiliza en las fresadoras verticales. El cabezal está dispuesto para incorporarle herramientas de fresar, brocas y escariadores mediante pinzas, portabrocas y otros elementos de sujeción de herramientas.
La velocidad de giro del husillo de ese accesorio es la misma que la del husillo principal de la fresadora. No son adecuados para las operaciones con herramientas grandes de planear. Además, el cabezal es un accesorio de la fresadora que en realidad es uno de los más importantes de esta máquina herramienta, que tiene como objetivo primordial hacer la división de la trayectoria circular del trabajo y sujetar el material que se trabaja. El cabezal universal es uno de los más comúnmente usados en la industria. Este se usa para ejecutar todas las formas posibles de divisiones. Es un accesorio muy preciso y versátil y sujeta la pieza en uno de sus extremos, bien sea en la copa universal, entre copa y punta o entre puntas, y es posible producir el movimiento giratorio de la pieza en combinación con el movimiento longitudinal. Bueno, muy interesante como nos explican en el video todas las operaciones del fresado. Por ahí nos explicaban también las partes que se utilizan para una fresadora, ¿no? Y muy interesante, la verdad. Yo los invito a que vean pues videos en la plataforma de su elección, de preferencia de YouTube. Hay bastante contenido muy importante en el cual podemos aprender más, pues viendo cómo se desarrollan estas piezas, cómo se hacen, cómo cada operación tiene su lado, tiene su estilo, tiene su pieza diferente y cómo se lleva a cabo, ¿no? Entonces, eso es todo de mi parte. Pasen pues un feliz día y muchas gracias por su atención. Saludos.